El centroide es el centro geométrico de una figura o cuerpo, ya sea una línea, área o volumen. También se le conoce como centro de masa, especialmente cuando se considera la distribución de la masa. Es el punto donde se considera concentrada toda la masa o área de un objeto, lo que simplifica cálculos en mecánica y estática. Como método experimental, podemos ver acá este cartón. Este sería su centroide. Para poder equilibrarlo, pues coloco mi dedo en el centro donde está marcado y vemos que este cuadrado se queda equilibrado. ¿Se nota la diferencia al yo colocar mi dedo en una parte que no sea el centroide? Bueno, lo coloco acá, pues ¿qué pasa? Se cae. Bien, esto quiere decir que el centroide tiene mucha importancia en lo que es la práctica, tanto para estructuras como vigas, puentes. En este caso, el centroide ayuda a calcular los esfuerzos. En robótica y física sirve para analizar el equilibrio. En ingeniería mecánica es clave para diseñar piezas estables. El centroide nos ayuda a encontrar el punto en el que se concentran las fuerzas que actúan sobre una figura irregular o figuras geométricas no muy conocidas. Por ejemplo, el centroide nos ayudaría a encontrar el punto en el que se concentran las fuerzas de un puente. Como podemos ver acá, la fórmula para calcular el centroide de un triángulo es bastante sencilla. Si tienes las coordenadas de los tres vértices del triángulo, es decir, x1, y1, x2, y2 y x3, y3, entonces el centroide xy se calcula promediando las coordenadas x y las coordenadas de y de los tres vértices. En resumen, el centroide de un triángulo es simplemente el punto promedio de sus tres vértices. Bien, ahora hablaremos sobre el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde se considera que actúa la fuerza de gravedad sobre un objeto o sistema. Es el punto donde, si se aplica una fuerza de soporte, el objeto permanecería en equilibrio. En muchos casos se puede considerar que el centro de gravedad coincide con el centro de masa, especialmente cuando el campo gravitatorio es uniforme. Esto quiere decir que el centro de gravedad, cuando el campo gravitatorio es uniforme, va a coincidir con el centroide del objeto. Para determinar el centro de gravedad, hay que tener en cuenta que toda partícula de un cuerpo situada cerca de la superficie terrestre está sometida a la acción de una fuerza, dirigida verticalmente hacia el centro de la Tierra, llamada fuerza gravitatoria. Cuando se trata de cuerpos de dimensiones muy pequeñas frente a la Tierra, se puede admitir que las fuerzas gravitatorias que actúan sobre las distintas partículas del cuerpo son paralelas y de módulo constante. Por lo tanto, se puede calcular la posición del centro de gravedad hallando la recta dirección de la resultante de esas fuerzas. Si el cuerpo es homogéneo, el centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Como dije anteriormente, si el cuerpo es homogéneo, el centro de gravedad va a coincidir con su centro geométrico o, lo ya explicado anteriormente, el centroide. ¿Para qué sirve el centro de gravedad? El centro de gravedad sirve para calcular el equilibrio de un sistema. Este sistema puede ser infinidad de cosas, por ejemplo, una casa. Y aquí el centro de gravedad ayudaría a calcular a la persona que guía la construcción los puntos en los cuales poner las columnas o la columna principal de aquella construcción o casa. Ahora bien, sabemos que en los circos usualmente hay actos de acróbatas y lo que sucede es que el acróbata, cualquier sea el caso que haga, tiene una base de soporte muy angosta, o sea, el área pequeña del contacto de su cuerpo con su soporte. Mientras que en el centro de gravedad permanezca sobre esta área, él está en equilibrio, pero en un movimiento de unos cuantos centímetros sería suficiente para desbalancearlo y que se pueda caer. Como vemos acá en el video, el joven caminando en una cuerda está perfectamente alineado con su centro de gravedad. Automáticamente él haga cualquier tipo de movimiento que lo desbalancee, pues se cae y pierde su centro. Ahora bien, sabemos que en los circos usualmente hay actos de acróbatas y lo que sucede es que el acróbata, cualquier sea el caso que haga, tiene una base de soporte muy angosta, o sea, el área pequeña del contacto de su cuerpo con su soporte.
mientras que en el centro de gravedad permanezca sobre esta área, él está en equilibrio, pero en un movimiento de unos cuantos centímetros sería suficiente para desbalancearlo y que se pueda caer. Como vemos acá en el video, el joven caminando en una cuerda está perfectamente alineado con su centro de gravedad. Automáticamente él haga cualquier tipo de movimiento que lo desbalancee, pues se cae y pierde su centro. Ahora bien, sabemos que en los circos usualmente hay actos de acrobacia. También la posición del centro de gravedad del cuerpo humano tiene efectos sobre ciertas capacidades físicas. Por ejemplo, las mujeres suelen doblarse y tocar los dedos de sus pies o el suelo con las palmas de las manos con más facilidad que los hombres, quienes con frecuencia se caen al tratar de hacerlo. Un ejemplo de esto. A ver. Esto sucede en general porque los hombres tienen el centro de gravedad más alto, hombros más anchos que las mujeres y pelvis más grande, y es por eso que es más fácil que el centro de gravedad de un hombre quede fuera de apoyo cuando se flexiona hacia el frente. ¿Qué pasaría si mi centro de gravedad, en vez de estar en mi pelvis, estuviera en mi pecho o en mi cabeza? Pues me podría desbalancear o caerme, me costaría más mantener el equilibrio, estar de pie o caminar, y sería más fácil que me cayera, como pasa con los objetos altos y delgados. Ahora bien, si mi centro de gravedad estuviera más abajo, como en mis piernas, por ejemplo, como en el caso de los luchadores de sumo, ellos desvían su centro de gravedad, lo tienen en las piernas porque ahí es donde se concentra su masa y es más fácil para ellos aguantar los empujones y los movimientos bruscos. Pero se le hace más torpe al caminar y tienen que ir más lento. Si el centro de gravedad estuviera descentrado hacia un lado, en un brazo, por ejemplo, la persona caminaría o estaría siempre inclinada, tendría que compensar con músculos o posturas raras para no caerse. En conclusión, el centro de gravedad es fundamental para nuestro equilibrio y para el movimiento de cualquier objeto. Gracias a él podemos mantenernos de pie, caminar y realizar actividades cotidianas sin caer. Recordemos que entender este concepto no solo es útil en física, sino también en deportes, ingeniería y en nuestra vida diaria. Pues para combinar los dejaré con una pregunta. Ahora que sabemos qué es el centro de gravedad y por qué es tan importante, ¿se imaginan cómo sería nuestro mundo si este punto cambiara en nuestro cuerpo o en los objetos que usamos a diario?